Hace unas semanas recibí un correo de un suscriptor que trabajó como taxista durante más de 15 años. Al principio pensé que se trataba de una de esas historias inventadas que suelen circular por internet, pero mientras avanzaba en la lectura, hubo un detalle que me hizo detenerme. Según él, una madrugada recogió a una mujer que parecía desesperada por volver a casa. Nada extraño, los taxistas hacen ese tipo de servicios todos los días. Lo inquietante vino después, porque cuando llegó al destino, la mujer desapareció, y al intentar averiguar qué había ocurrido, descubrió que la dirección a la que la había llevado ocultaba una tragedia olvidada desde hacía años, una tragedia relacionada con una mujer que, según los registros oficiales, no debería haber estado viva aquella noche. Esta es la historia que me envió, y después de escucharla, quizás entiendas por qué todavía evita conducir después de medianoche. Me llamo Andrés, y durante casi 16 años trabajé como taxista en una ciudad costera del sur. La mayoría de las noches eran exactamente iguales. Clientes saliendo de restaurantes, personas regresando del trabajo, algún turista perdido. Nada fuera de lo normal. Por eso recuerdo perfectamente aquella madrugada, porque empezó como cualquier otra y terminó convirtiéndose en la experiencia más extraña de toda mi vida. Era finales de octubre, una noche fría y húmeda, de esas en las que la niebla aparece sin avisar y transforma las calles en algo completamente diferente. Llevaba varias horas trabajando y estaba pensando en terminar el turno. Miré el reloj, eran las 2:23 de la madrugada. No había demasiado movimiento. Las calles estaban prácticamente vacías. Recuerdo que estaba detenido cerca de una plaza antigua, esperando algún último servicio antes de regresar a casa. Fue entonces cuando la vi. Estaba sola, sentada en un banco bajo una farola, inmóvil, con las manos apoyadas sobre el regazo. A aquella distancia parecía una mujer de unos 50 años, quizás algo más. Llevaba un abrigo oscuro y sostenía algo entre las manos. Durante unos segundos pensé que simplemente esperaba a alguien, pero cuando encendí las luces del taxi, levantó lentamente la cabeza y me hizo una señal. Nada extraño, era una clienta más, al menos eso creí. Me acerqué hasta el bordillo. La mujer se levantó despacio y abrió la puerta trasera. Lo primero que me llamó la atención fue que estaba completamente empapada, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia durante horas, y eso era imposible, porque aquella noche no había llovido, ni una sola gota. «Buenas noches», dije. La mujer tardó unos segundos en responder. «¿Puede llevarme a casa?». Su voz era suave, cansada, como la de alguien que llevaba mucho tiempo sin dormir. «Claro». Le pregunté la dirección, y en lugar de responder, me entregó un pequeño papel doblado. Lo abrí. Había una dirección escrita a mano, con una caligrafía antigua, temblorosa. Algo en aquel papel me resultó extraño. No sabría explicar por qué. Tal vez porque parecía muy viejo, como si hubiera permanecido años guardado en algún cajón. Arranqué el taxi y comenzamos el trayecto. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló. La ciudad estaba prácticamente vacía. Solo las luces amarillas de las farolas atravesando la niebla. De vez en cuando observaba a la mujer por el espejo retrovisor, y cada vez que lo hacía encontraba exactamente la misma imagen, sentada, quieta, mirando por la ventana, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. Fue entonces cuando noté otro detalle, algo pequeño, pero extraño, porque cada vez que miraba el espejo, tenía la sensación de que la mujer parecía más triste, como si cuanto más nos acercábamos al destino, más le costara contener las lágrimas. Y cuando estábamos a pocas calles de llegar, escuché algo que hizo que apartara la vista de la carretera durante un segundo. La mujer estaba llorando, muy despacio, en silencio, como si intentara que yo no la escuchara. Y cuando levanté la vista hacia el espejo, vi que también me estaba observando, por primera vez desde que había subido al taxi, y en sus ojos había algo que todavía hoy no consigo olvidar. No era miedo, no era tristeza, era algo mucho peor. Parecía despedirse de alguien, y en ese momento aún no sabía que aquella sería la última vez que alguien debería haber visto a esa mujer con vida. Continué conduciendo. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada.
La dirección nos llevaba hacia una zona antigua de la ciudad, un barrio que había conocido tiempos mejores. Las calles eran más estrechas, las fachadas más viejas, y la niebla parecía hacerse más espesa a cada manzana. No sé por qué, pero empezaba a sentirme incómodo, quizá por el silencio, quizá por la forma en que aquella mujer observaba el exterior, o quizá porque parecía saber exactamente a dónde íbamos. Sin necesidad de mirar, sin necesidad de preguntar, finalmente llegamos. Reducí la velocidad. La casa estaba al final de una calle casi vacía. Era una vivienda antigua de 2 plantas, con una verja oxidada y un pequeño jardín descuidado. No parecía abandonada, pero tampoco parecía habitada. Me detuve frente a la entrada. «Hemos llegado». La mujer tardó unos segundos en reaccionar. Miró por la ventana y una sonrisa muy leve apareció en su rostro. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa de alivio, como la de alguien que llevaba años esperando volver a un lugar. «Gracias», susurró, y abrió la puerta. La vi bajar lentamente, atravesar la acera, cruzar la verja y caminar hacia la entrada principal. Entonces algo llamó mi atención. No llevaba paraguas, no llevaba bolso, no llevaba absolutamente nada, solo aquel viejo papel. Durante unos segundos observé cómo se acercaba a la puerta, y entonces ocurrió algo extraño. Un coche apareció detrás de mí, tocó el claxon. Instintivamente miré por el espejo. Apenas fueron 2 o 3 segundos, pero cuando volví a mirar hacia la casa, la mujer había desaparecido. Me quedé inmóvil. La entrada estaba vacía, la acera estaba vacía, el jardín estaba vacío. Simplemente ya no estaba. Sentí un escalofrío. Bajé del taxi. Recuerdo perfectamente aquel momento. La calle estaba completamente silenciosa. Ni un solo ruido, ni una sola persona. Me acerqué a la verja y fue entonces cuando vi algo. Un cartel, pequeño, casi oculto entre las plantas. Propiedad en venta. Debajo aparecía un número de teléfono y una fecha. Lo extraño era que la fecha tenía más de 7 años. La casa parecía llevar muchísimo tiempo vacía. Miré hacia las ventanas, oscuras, polvorientas, sin señales de vida. Y por primera vez empecé a preguntarme quién había sido realmente aquella mujer. Volví al taxi, pero mientras arrancaba ocurrió algo que me hizo detenerme. El asiento trasero, justo donde ella había estado sentada, había quedado algo. El pequeño papel con la dirección lo recogí, y al darle la vuelta descubrí que tenía algo escrito detrás, una frase, solo una frase, y todavía recuerdo cada palabra. «Gracias por traerme a casa». No pude quitarme aquella historia de la cabeza. Durante días seguí pensando en ella, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez una anciana confundida, tal vez una broma, tal vez algo que yo había interpretado mal, pero había demasiadas cosas que no encajaban, y cuanto más pensaba en ello, más curiosidad sentía. Finalmente decidí volver. Era mi día libre, a plena luz del día, nada de niebla, nada de oscuridad, nada que pudiera jugar con mi imaginación. La casa seguía allí, exactamente igual. Me acerqué y llamé a la puerta. Nadie respondió. Volví a intentarlo. Nada. Cuando estaba a punto de marcharme, una voz me llamó desde la vivienda de al lado. Una mujer mayor observaba desde su jardín. ¿Busca a alguien? Le expliqué que unos días antes había dejado allí a una pasajera, una mujer de unos 50 años, abrigo oscuro, cabello negro, muy educada. La expresión de aquella señora cambió de inmediato, como si hubiera escuchado algo imposible. «Eso no puede ser». «¿Por qué?». La mujer dudó unos segundos y finalmente respondió: «Porque aquí no vive nadie desde hace años». Sentí un escalofrío. Le describí nuevamente a la pasajera con todo detalle, y entonces el rostro de la mujer palideció. «Espere aquí». Entró en su casa y regresó con una fotografía antigua, una fotografía familiar. Cuando la vi, sentí que se me secaba la garganta, porque allí estaba ella, la misma mujer, el mismo rostro, la misma mirada. No había ninguna duda. ¿Quién es? La anciana bajó la vista. Era mi hermana. Sentí que el mundo se detenía. ¿Era? La mujer asintió lentamente, y lo que dijo después cambió todo.
Murió hace 12 años. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La anciana me invitó a pasar y durante casi una hora me contó una historia que jamás olvidaré. Su hermana había vivido en aquella casa junto a su marido y su hijo. Era feliz, o al menos eso parecía. Hasta la noche del incendio, un cortocircuito, una tragedia terrible. Su marido y su hijo murieron dentro de la vivienda. Ella sobrevivió, pero jamás volvió a ser la misma. Durante años regresó constantemente a la casa, incapaz de aceptar lo ocurrido, hasta que finalmente enfermó y murió tiempo después. Lo extraño era que, según su hermana, siempre repetía la misma frase, una y otra vez. Solo quiero volver una última vez. Sentí un escalofrío, porque recordé la forma en que había mirado aquella casa, la sonrisa, las lágrimas, aquella expresión de despedida, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Creí que todo terminaba allí, que por fin tenía una explicación, pero estaba equivocado, porque 3 meses después ocurrió algo más. Una noche recibí una llamada en el taxi. Número oculto, contesté, pensando que sería un cliente, pero nadie respondió. Solo escuché interferencias, estática, un ruido lejano. Estuve a punto de colgar y entonces escuché una voz, muy suave, muy distante, una voz femenina. Gracias. El corazón se me detuvo. Reconocí aquella voz al instante. Era ella, la misma voz que había escuchado aquella madrugada, la misma voz que me había pedido volver a casa. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, la llamada se cortó. Nunca volvió a ocurrir. Nunca recibí otra llamada. Nunca regresé a aquella calle, pero todavía hoy, cuando conduzco de noche y veo una parada vacía bajo una farola, a veces recuerdo a aquella mujer y me pregunto si realmente la llevé a casa o si aquella noche simplemente ayudé a alguien a despedirse de un lugar que jamás pudo olvidar. Porque algunas personas desaparecen, algunas personas mueren, pero quizá hay recuerdos tan fuertes que incluso la muerte es incapaz de borrarlos. Y si alguna vez conduces de madrugada y ves a alguien esperando solo bajo una farola, tal vez deberías detenerte, porque nunca sabes quién podría necesitar un último viaje a casa.